La sumo a Analía Forti, consultora psicológica, porque es interesante, al menos me resulta tan fundamental en este tipo de casos descubrir qué pasa por la cabeza de una chiquita, porque no deja de ser una adolescente que toma un arma, va y mata, planificado o no el hecho. Digo, ¿hay una asesina en potencia en esa chica? En realidad el crimen es la consecuencia, esto es algo que se viene gestando muchísimo antes. En todo desenlace de estas características hay antecedentes y hay una historicidad. En general se da en situaciones donde no hay una situación de emoción violenta, que es algo que se desencadena en ese momento. Hay ya antecedentes de una vinculación que tiene que ver con el abuso de poder o con maniobras de dominación, y hay determinadas causales que son predictores del riesgo de este tipo de desenlaces. Algunas de estas cuestiones son personalidades con muy baja autoestima y algo que no se puede dejar de tener en cuenta y que muchas veces no se menciona, pero corresponde mencionarlo. En general, los adolescentes en sus maneras de vincular, de alguna manera exhiben claramente los comportamientos que son frecuentes en sus hogares. Es muy extraño. O sea, la imagen de la cual se alimentaron en el crecimiento. Absolutamente, ¿no? Las pautas de crianza. Esto, a ver, es interesante comunicar que no cualquier adolescente va a llevar adelante un desenlace de estas características por la ruptura de una relación. Esto no lo lleva adelante cualquier tipo de perfil de personalidad. O sea, es una sumatoria de factores. Absolutamente. Y yo no puedo sacarme de la cabeza lo que representa, más allá de una personalidad insegura, que puede corresponder o no con este caso, que una persona tome un arma y sabe qué representa tomar un arma y concretar lo que es un disparo, que digo, disparar un arma no es sencillo. ¿Quién lo ha hecho alguna vez? Hasta disparándole a un blanco, como es, un tachito de lata, una silueta. Disparar un arma es complicado. Bueno, hay es difícil de llevar a cabo. Interesantes que tienen que ver con que muchas veces las personalidades con estas características tienen baja tolerancia a la frustración, altos niveles de impulsividad. Entonces, las situaciones lo que hacen es activar la ira y se produce un pasaje al acto de la situación violenta. O sea, es un combo que... Es un combo explosivo. Ese impulso es lo que... no hubo una respuesta de terminar con la cosa. ¿Qué haces? ¿Me ayudas a entender, Analía, el testimonio de Leticia? Sí, cuando ella dice no salirse de la línea, no sé específicamente a qué se refiere. Yo tampoco lo entendí. Me parece que de alguna manera es como un escape, ¿no? No, a veces uno quiere dar un rodeo para no decir exactamente lo que piensa y termina con esta imprecisión. Con este tema hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Vos podés, por supuesto, la primera instancia es el diálogo, siempre, y de hecho la palabra es lo que elimina la violencia. Si yo a la situación no le pongo palabras, queda en un acto violento. Si le pongo palabras y establezco un diálogo, se abre la situación a la resolución. Bueno, el freno es una forma de diálogo, ¿no? Decirle, mira, mientras estemos rodando, bárbaro, nos besamos. Después no nos besamos. Tal cual. Ahora, si yo digo esto, le expreso al otro mi molestia, mi disconformidad, mi sensación de desagrado, y esto no se tiene en cuenta y se sigue adelante, también en este tipo de situaciones hay que tener en cuenta algo que yo he escuchado que se está confundiendo mucho en este tiempo, y es el cuestionamiento de que la persona no lo haya expresado en el momento y no haya hecho una situación como más pública en el momento. Digo, por la cantidad de personas que ahora, después de 20 años, digan... a mí me pasó algo parecido. En toda situación de abuso, la persona se siente en ese momento tomada por sorpresa. Y es absolutamente habitual que sienta pudor, vergüenza y no sienta que en ese momento cuenta con los recursos como para poder salir a afrontar la situación. Es decir, hasta te puede llegar a paralizar absolutamente. En una situación con las características de este caso, donde había una cierta asimetría en cuanto a trayectoria dentro de lo que es lo laboral, porque de última es una situación laboral, esto puede haberse incrementado como para la persona que tiene menos trayectoria no se sintiera en condiciones con recursos en ese momento como para poder hacerlo valer, quizás por temor a no ser tenida en cuenta. Es una posición dominante, Es una posición dominante. Poder, entonces no es ningún dato, ni es nada cuestionable que una persona lo haya dicho X cantidad de tiempo después, ni 5 ni 10. Bueno, la misma Leticia Berediche dice, a mí me pasó. Absolutamente. Y deja allí, no da el nombre del actor, pero dice, pasó con un actor Yo te puedo asegurar que yo he atendido personas que lo han contado, lo han podido abrir en un espacio terapéutico 10 y 20 años después de sucedido.
¿Y qué significa ese abrirlo 20 años después? Digo, es el primer paso para empezar a resolver Es el primer paso tema, para empezar a resolverlo, porque esto es algo que no se puede terminar de procesar hasta que de alguna manera no se le pone palabras y se lo valida y se lo habilita. Qué feo convivir con eso durante tanto tiempo. Es una situación realmente muy desagradable y que puede tener además muchas consecuencias a nivel de salud emocional y de salud mental. Puede generar estados depresivos. Vos sugerís por lo menos compartirlo con alguien, exteriorizarlo. Compartirlo con alguien, decirlo. Son situaciones que hay que ser muy respetuoso y también respetar que la persona lo puede decir en el momento que lo dice. Este tema de la revictimización, donde se termina juzgando a la víctima, es parte de las cuestiones que hay que tratar de revertir con las cuestiones de violencia. Sí, porque se ven muchas, situaciones de directores técnicos, ¿no? Que dicen, pero eso no es tan grave. O ¿por qué lo dijiste 20 años después? ¿O por qué dejaste que pasara el momento de la filmación y no pusiste un freno en ese momento? Quizás lo puso, pero por esa posición dominante no surtió ningún tipo de efecto. Y no tuvo o siguió recursos, ocurriendo. tal cual. Y en ese momento no tuvo la persona los recursos internos como para poder ir más allá de eso que pudo. Claro, pero hay características personales que hacen que uno pueda desarrollar esto más que otras personas, ¿no? Más allá de... El trabajo no nos lleva a todos al mismo lugar. La capacidad, por supuesto, tenés el talento y lo puedes perfeccionar. La creatividad, la capacidad, esto que vos decías, ¿no? De interactuar, de acompañar con la gestualidad, de crear una historia, de ir transmitiendo esa comunicación de atrás. Mira, vos hablás de transmitir, hace un efecto cercano, ¿no? Exactamente. Uno siente que está cerca de los personajes y en este caso de quien hace la labor de ventrílocua. Analía, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, un placer. Me encantó que estuvieras en este primer programa del año.